felicidad que vamos a alcanzar haciendo un esfuerzo, por decirlo de alguna manera, pero es mucho más el regalo que lo que nosotros podemos hacer. Y por eso fíjense, la primera bienaventuranza es el renunciar a ser nosotros los dueños de nuestra felicidad. Toda una contradicción. Vas a ser feliz si no te querés hacer feliz a vos mismo. Felices los que tienen alma de pobres, alma, no está hablando de clases sociales, sino alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. No dice les va a pertenecer. Nos dice si ustedes son pobres de espíritu, algún día van a entrar al cielo. Dice, ahora van a empezar a vivir el cielo en la tierra. Como decimos a veces, ¿no? Y a veces, cuando estamos en esos momentos lindos, decimos, este es el cielo en la tierra, ¿no? Ojalá que esto dure para siempre. Cuando estamos de vacaciones, ojalá que no haya que volver nunca. Pero cuando estamos trabajando decimos que ojalá que nos vayamos de vacaciones. Cuando estamos de vacaciones decimos, ya quiero volver a trabajar. Como que nunca nos terminamos de saciar, ¿no? Pero tenemos esos momentos del cielo que decimos, bueno, el reino de los cielos que nos propone Jesús es empezar a experimentar ahora un poquito del cielo, pero renunciando a tener todo. Renunciando a este deseo de omnipotencia. Está todo bien, todo perfecto. Esa es la paradoja de la bienaventuranza. El tener algo, soltándolo. El empezar a ser feliz cuando me doy cuenta que yo no soy el que arma mi felicidad. Que la felicidad no viene tanto de lo que yo proyecto y consigo, sino de lo que aprendo a aceptar de lo que voy viviendo. Por supuesto, esto es, al principio como es una piña, ¿no? Sí. Porque es muy contrario a lo que a veces naturalmente buscamos. Y andamos toda la vida buscando. Y buscamos el lugar ideal, la familia ideal, la iglesia ideal, el párroco ideal, el cura ideal, y nunca llega. Para ustedes yo soy ideal porque ustedes no me conocen, pero en mi parroquia, cuando yo hace 10 meses que ya empecé, yo ya había empezado con el tema de los audios antes, entonces muchos ya escuchaban los audios antes de conocerlos. Y era, estaban felices. Ahora que me conocen no están tan felices. Porque claro, porque el día a día empiezan a conocer, no porque sea malo, sino porque empiezan a conocer, no tenían párroco antes, entonces estaban acostumbrados a hacer lo que se les antojaba. Cuando empecé yo a cambiar algunas cosas, a decir que no acá, que sí, ya mi padre no es tan bueno como parece. Porque en el fondo queremos eso, ¿no? No queremos límites, queremos hacer lo que se nos antoja todo el día, queremos que todo sea como nosotros queremos, no queremos cambiar, queremos mantenernos en lo nuestro, ¿no? Y entonces, pero buscamos eso ideal. Me quieren mucho, ¿no? Tampoco no. Pero algunos no me quieren tanto. Trato de ser bueno, pero bueno, a veces hay que decir que no, como ustedes con sus hijos. Y uno como sacerdote tiene que buscar la unidad, entonces como todo el mundo le gusta hacer lo suyo, bueno, hay que tratar de empezar a formar una comunidad, a pensar en común, a tratar de proyectar juntos, y eso hay gente que no le gusta, porque queremos alimentar nuestro ego y queremos que... Bueno. Entonces, esta es la paradoja de la bienaventuranza, especialmente de la primera. Como que hay que hacer una especie de yoga espiritual y decir, bueno, voy a ser feliz cuando no busque yo mi propia felicidad. Voy a ser feliz cuando empiece a aceptar que todo lo que me pasa es don de Dios, todo.
incluso el pecado, en el sentido, no porque hay que pecar, ¿no? Sino que a veces del pecado, de la peor bajeza del hombre, lo peor que me pudo haber pasado en la vida, ahí está Jesús rescatándome. Incluso eso. Lo peor que me pasó en mi vida, una ausencia, un dolor, una pérdida, un engaño, una injusticia que viví, si yo aprendo ahí a encontrar a Dios, encuentro la felicidad. Como una paradoja. En el mismo dolor puedo encontrar una felicidad. En cambio, cuando rechazo todo, porque soy yo el que digo esto es bueno y esto es malo, es ahí cuando no soy feliz. Porque en el fondo soy yo el que le está diciendo a Dios, esto me hizo bien y esto me hizo mal. Y Dios me está diciendo, todo lo que vivís, si aprendés a leerlo con mis ojos, todo se transforma en bendición. ¿Se comprende eso? Sí. Y eso es lo que con lo que nos relaja, por decir así también. Porque, por ejemplo, cuando veníamos, ¿no? Que Edgar nos llamó para decir que no se podía hacer la misa. Bueno, uno tiene dos caminos. Enojarse. Uy, no, pero ¿por qué no me dejan hacer la misa? ¿Qué puedo decir? Venimos y hacemos otra cosa. Y encontrar en esa negación una posibilidad de esto. Yo creo que hay hay parte del dolor humano, por algo somos humanos, no somos dioses, que nos pega, que está bueno aceptarlo, sufrirlo, digamos, no negarlo tampoco. No, claro. O sea, creo que también hay un recurso espiritual que a veces no ayuda en el desarrollo y en el atravesar ese dolor, es negarlo o decir, como que... Claro, hay dos caminos, ¿no? Ante el dolor. O negarlo, que esto no pasó, o yo lo aguanto, lo soporto, o espiritualizarlo demasiado, ¿no? Claro. Como hay también cierta espiritualidad que puede ser, bueno, lo ofrezco, ¿no? Como si fuese tan fácil, ¿no? Ofrezco Dios esto. se hizo humano justamente para Claro. porque sufrió y... Entonces el camino es abrazarlo. Bueno, nos cuesta abrazarlo. Lo abrazamos y lo soltamos, ¿no? Entonces, y bueno, por ejemplo, una negación es un pequeño dolor, ¿no? Me dijeron que no a algo. Bueno, yo tengo dos caminos. O abrazarlo, o emperrarme, como se está en Argentina, cabronarme de que tenía que ser como yo quería que sea. Pero cuando lo soltamos, decís, no, por algo, decimos, la frase la decimos muchas veces, por algo fue, ¿no? Pero por algo pasó, bueno, pero que no sea solo una frase, sino vivirlo. Y por eso todos nuestros enojos, nuestras iras, nuestras broncas, nuestra juzgar, es porque no aceptamos ningún cambio de lo que, o sea, que nuestra vida tiene que ser una especie de perfección, un relojito que yo planeé en mi día, si no salió como yo pensaba, parece que no me ha puesto en paz. El cambio que hice es acostarse al final del día y decir, a ver, miro para atrás, a ver todo lo que me pasó, aprendí a cambiar, a aceptar que en algún momento pasó algo diferente, que mi hijo le pasó, no sé, no hizo lo que tenía que hacer, pero bueno, hizo otra cosa, lo que sea. Ahora esto es fácil, o relativamente fácil en cuestiones chiquitas. Ahora cuando viene un dolor grande, es cuando uno dice, ¿y dónde está Dios? ¿Cómo puede haber felicidad en algo tan doloroso, algo tan hondo y profundo? Dios nos está diciendo, será feliz el que sufre por sufrir, el que le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir, a Jesús tampoco le gustó sufrir. De hecho, Él lo dijo, ¿no? Si puede, que pase de mí este cáliz. O sea, si puedo zafar de esta,
zafemos, ¿no? Pero al mismo tiempo se entregó, sabiendo que era el camino que nos iba a hacer felices. Jesús sufrió ese día, toda su vida, sabiendo que su sufrimiento nos va a permitir a nosotros aceptar los sufrimientos de la vida y vivir un poco más en paz. Siento como que si esto lo pudiéramos, porque es como que hay que cambiar todo un patrón de pensamiento, ¿no? Nacemos con un patrón totalmente distinto, entonces si lo pudiéramos como terminar de masticar y asumir, casi que se te acaban las preguntas. O sea, como que ya está, no necesito, yo estoy todo el tiempo, ¿por qué y para qué? Y trato, digo, ay no, cierto que dicen que hay que decir para qué y no por qué, pero un día digo para qué, un día digo por qué, qué sé yo, estoy todo el día así como, y es como que, ya está. Sí, si te acaban las preguntas, no porque no está bueno preguntar, es bueno preguntar, pero como que te abandonás. Claro. Porque ya no sos, reconoces que no sos el artífice de tu vida. Pero bueno, sí, nacemos con un patrón, nacemos con un chip, ¿no? Y la cultura nos mete otro chip, y nuestra familia nos metió otro chip y se armó un software difícil de cambiar. Y Jesús no cotiza en bolsa para nada, como es el chip. Claro. Y bueno, varios de ustedes, algunos me contaron un poco lo que es la cultura de acá, ¿no? De Estados Unidos, del perfeccionismo, que está en todos lados, pero por ahí acá un poco más, del ser alguien y tener que alcanzar esto, y eso se nos mete también. Y nosotros a veces como padres, porque también pasa en Argentina, yo le digo a la gente muy sencilla también de otra manera, ¿no? Le dicen a sus hijos, tenés que ser alguien en la vida. Yo digo a los padres, ¿cómo le haces decir eso a tu hijo? Si ya es alguien. Si vos le estás diciendo tenés que ser alguien, le estás diciendo que no es alguien y que va a ser alguien si tiene un título. No, pero padre, yo no tuve carrera, entonces quiero que tenga lo que yo. Eso es un invento tuyo. Si vos no tuviste carrera y viviste relativamente bastante bien, ¿por qué querés que tu hijo sea lo que vos no fuiste y además se lo impones? Pero lo decimos. Tenés que ser alguien en la vida. Entonces el pobre chico, además que ya nacemos creyéndonos omnipotentes, nace creyendo, se cría creyendo que para ser alguien tiene que hacer ciertas cosas, cumplir ciertos patrones. En nuestra familia se vive eso, a veces sin querer. En las escuelas, en el colegio, sos alguien si tienes una nota, sos alguien si sos abanderado y te aplauden. ¿Abanderado dice acá también? Sí. Bueno, perdón, abanderado. No tengo inglés todavía. Y así, ¿no? Y bueno, y la televisión, y si cantás en tal lugar y sos famoso vas a ser alguien, y así, ¿no? Entonces, es muy difícil. Pero cuando uno empieza a descubrir esto, y el abandono es lo que nos da la felicidad. Que no es la mediocridad, ¿eh? No, ahí está el otro error. No es la mediocridad, no es la resignación, decir, bueno, no soy nada, soy una porquería, no puedo aportar nada a este mundo. No, puedo aportar lo que puedo y lo que me corresponde, pero no puedo aportar todo, no puedo solucionar la vida a todos, no puedo solucionar la vida a mis hijos completamente. Tengo que aprender que mis hijos aprendan que la vida es más dura de lo que parece, que hay que aprender a renunciar a las cosas, que hay que aprender a no creerse dioses. Una pregunta. ¿Qué personas son tan pobres y te rodean? Son tan pobres económicamente. ¿Cómo son de espíritu? Y hay de todo. Igual que Sí. cualquier sociedad. Sí, a ver, evidentemente, acuérdense que después Jesús en otro lugar del Evangelio dice, ¿no? Es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. No se está refiriendo de vuelta a lo económico, sino a la riqueza de corazón. Es muy difícil que si vos te crees el artífice de toda tu vida, si vos crees que vos sos el que armás tu felicidad, es muy difícil que te sientas hijo de Dios, porque en el reino de los cielos significa sentirse hijo. ¿Y sentirse hijo qué es? Sentir que todo viene de Dios. O sea, el hijo, el
pequeño del Evangelio, el hijo, es el que siente que todo viene de Dios. Entonces, es verdad que con riqueza material es más difícil sentir necesidades. Y por eso el gran tema de la evangelización en países con muchos recursos es que parece que la gente no necesita nada. En los países más pobres la gente, por lo menos a veces va a la iglesia por desesperación, ¿no? Porque ya no encuentra nada en ningún lado y en algún lugar dice, bueno, Dios es mi... Ahora en enero estábamos misionando en una provincia argentina, en Entre Ríos, una provincia que se llama Entre Ríos porque está entre ríos, ¿no? Entre dos grandes ríos, y bueno, toqué en una casa de una persona muy pobre, pero no era una pobreza de ciudad, la pobreza de ciudad es la pobreza ya que pierden la dignidad, porque es la pobreza de campo de Argentina, ¿no? Que es una pobreza material, pero uno ve que ahí son pobres de espíritu. Pues me dijo, la señora me decía, padre, el gobierno no nos ayuda, ¿no? El gobierno es siempre lo mismo, vienen a buscar votos y esto y lo otro. Económicamente siempre estamos luchando, siempre no llegamos. Y me dijo, a mí lo único que me queda es aferrarme a Dios. Me dijo con tanta así sencillez. Yo tengo paz cuando le rezo a Dios y yo sé que Él me va a dar algún día lo que espero. Esa es la confianza total, ¿no? Pero de alguien que ya no tiene a quien acudir. Entonces no, en mi parroquia hay de todo, porque yo se lo digo mucho a los de mi parroquia, porque como a veces también está esta división social y a veces la bronca con los que tienen, que hace que a veces no haya mucha pobreza espiritual, material, pero a veces hay mucha soberbia espiritual, porque es un odio al que tiene y en el fondo un querer estar en ese lugar, ¿no? Y un vivir buscando felicidad, comprándose cosas también, cosas mucho más baratas, pero cosas al fin. Y cosas de marca, porque si tienen las zapatillas Nike se sienten mejores, y si tienen el celular y por eso tienen por ahí un celular mejor que el de uno, o tienen... La otra vez fui a visitar a un albañil que tiene una casa más chiquita que esta, era albañil, o sea, el que trabaja para construir, no tenía piso, no tenía revocadas las paredes, o sea, todo muy así sucio, y me contaba que se había comprado la camioneta último modelo en Argentina, que es una Ford Ranger que sale miles y miles. Me lo contaba feliz. Me compré la Ranger, padre, y ya tenía 2 autos. ¿No? Entonces, eso no es pobreza espiritual. Por más pobre que era, pobre, como se llama a veces, no se da cuenta que su felicidad no iba a estar en la otra. Aquí también Pasa en todo. Aquí la gente también tiene mucho materialismo y no la espiritualidad. O sea, aquí es qué carro manejas, qué zapatos te pones, qué cartera andas, y yo te digo si te puedo hablar. Entonces se ve la división entre el que quiere caminar los pasos de Dios y el que supuestamente está caminando el paso de Dios, pero no puede dejar lo materialista al lado. Entonces se ve mucho. Y aquí en la Florida, yo tengo muchos años de estar en este país, aquí en la Florida se ve mucho más. ¿Por qué? Porque está reinado mucho del latinoamericano, que tiene ese chip, exacto, ese chip de que yo tengo que, así me esté muriendo de hambre, tengo que aparentar que tengo plata para que me respete. Entonces el respeto lo buscan es por lo material y no por lo espiritual. Pero como verán, por eso no hay que dividir, es un mal del ser humano. Y estamos no tiene el mal ahí, no hace diferencia social. Entonces nosotros como cristianos no podemos entrar en eso de porque sos rico sos malo, o sos pobre sos bueno, o todos los pobres son malos, ¿no? Como a veces hacemos sin querer, ¿no? Sino que cada uno tiene que ver en su corazón si está pudiendo vivir esto, y
Jesús no dice que no tengamos bienes, sino que no pongamos el corazón en los bienes. Jesús nos dice que no busquemos crecer, progresar, que vivamos mejor, pero cuidado cuando ponemos todo ahí. El Papa Francisco dice que la comodidad es muy peligrosa porque ahí a veces no entra Dios. La comodidad vista no dice que no tengamos un buen sillón, no dice que no tengamos un buen aire acondicionado si uno quiere estar un poco mejor. Pero cuidado, porque cuando estamos cómodos y no necesitamos nada, difícilmente entre Dios en nuestro corazón. Porque lo tenemos puesto en cosas. Una pregunta. ¿Qué consejo nos puede dar a las mamás con hijos chicos o preadolescentes para transmitirles y incentivarles la fe en Dios? Qué buena pregunta. No sé, ustedes son madres, ¿no? En este país no hay muchos católicos y la Iglesia Católica en los Estados Unidos está perdiendo la generación de nuestros hijos, ya no son católicos. O sea, se van a la universidad unos años y dejan de ello. Entonces está en disminución y me llamó mucho la atención eso, una vez que me enteré, porque son chicos que van a iglesias católicas, que van a misa todos los domingos y pese a eso continúa esa decreción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como padres? Primero, está bueno pensar el contexto en que vivimos, ¿no? Es decir, y no ser fatalistas. Estamos en la peor época, es un desastre. Pero yo creo que siempre las épocas de crisis son una oportunidad nueva para encontrar algo nuevo, algo distinto. Y no estamos mucho peor que los apóstoles cuando arrancaron, que eran 12 y estaban en el Imperio Romano, que era un desastre. No se piense que los romanos eran muy bonitos, y que la iglesia durante 300 años no tuvo templo. Entonces, primero sacarse ese fantasma de que estamos en una época imposible, difícil, se viene el fin del mundo, porque todas esas cosas que vieron que también circulan, eso, ¿no? Por internet, que por el anticristo y no sé cuánto, ahora Trump decía que era el anticristo, ¿no? Entonces, bajar eso, ¿no? Y decir qué oportunidad que tenemos para empezar a vivir la fe. Yo creo que cuando la iglesia se retrae, cuando la iglesia está decreciendo, es el momento de decir, por eso es un momento más para empezar a vivir la fe de una manera más pura. Y la iglesia esto lo viene diciendo hace mucho, ya la iglesia católica ya no es la iglesia de antes, donde todos eran cristianos, donde era aceptado lo que decíamos, donde ya nadie cuestionaba, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Aceptar el mundo que vivimos, un poco lo que estamos diciendo recién ahora. Si vivimos enojados con el mundo, no vamos a hacer felices. Si vivimos diciéndole a nuestros hijos, el mundo es un desastre, esto está todo mal, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no le estamos enseñando a que aprendan a vivir con lo que nos tocó vivir. Jesús no dijo eso, no dijo quédense, no vayan por el mundo y anuncien, no, vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Y el mundo de esa época era igual o peor que entonces ese mensaje positivo, decirle a sus hijos, entre nosotros, tenemos mucho por hacer, mucho por transmitir, pero con humildad, no creyéndonos que somos los que vamos a cambiar el mundo en 2 días, no creyendo que está todo, que estamos nosotros y está todo bien. Y entonces, yendo a la familia, es obvio lo que te voy a decir, pero yo creo que es importante, es también volver a la fe pura, decir, ¿qué es lo básico, lo esencial que tengo que transmitirle a mis hijos? El amor a Jesucristo, a una persona, a un ser que yo le hablo y me escucho, y no seguir a veces con doctrina solamente, o
o con solamente la iglesia. ¿Sí? La iglesia, yo soy sacerdote, no voy a hacer propaganda de la iglesia, pero la iglesia es un instrumento para que encontremos a Jesús, no es el fin. Entonces por eso tengo que entender que por ahí hay algunos que todavía no la descubren a la iglesia como un lugar lindo para estar, un lugar donde uno... Entonces tengo que ir a lo esencial, a Jesús, a que puedan conocer a Jesús de alguna manera. Y hay muchas maneras de conocer a Jesús. A través de la palabra, algunos a través de la Eucaristía, algunos a través de la... Allá en Argentina, no sé si acá hay muchas ahora capillas de adoración eucarística. Sí. Hay gente que va a la adoración eucarística y no va a misa. No, pero no va a misa. Déjalo, que empiece por ahí. Déjalo que vaya a adoración. No, y va a un grupo de oración y no va a misa. Bueno, déjalo. O sea, cada uno tiene su tiempo, ¿no? No, mi hijo no va a misa, padre. Todas las madres también. No va a misa, no sé qué hacer. Déjalo tranquilo. No digo que no es importante ir a misa, pero déjalo. ¿Qué? No puedo obligarlos. A ver, hay una edad que yo creo que es lindo ir a misa en familia, es parte de... Ahora, pero 16 años. si a los 16 años tenés que poner un arma para ir a misa, claro. Si tenés que poner un arma para ir a misa, mejor no poner un arma para ir a misa. Yo creo que ¿Hasta qué edad? No, porque por ahí dice, sacame esa cosa. Sí, o vas a misa y no quiere comulgar y yo no quiero. Claro. ¿Hasta qué edad más o menos? No, porque si no nos transformamos en, digamos, en guardianes, digamos, guardianes de la fe. Y la edad, y bueno, pero ahí no sé, no les puedo dar una edad, porque es la etapa. Por ahí tenés un hijo que a los 14 años ya se rebeló y ya estás en el horno. A los 12 O a los 12. la llevo. La llevás, pero bueno, ¿cómo? Hay que ver cómo. Atada. Después nos vamos a comer un... El tema es que si de 15 al 17 no puede... Ok, quédate de la de 12. Por eso yo sé que es difícil, por eso no hay una receta única. A mí me gustó lo que me dijiste el otro día, cuando yo te pregunté esto también, y vos me dijiste que justo el sermón era este de llevar de a uno. Y no lo hice, me olvidé, y ayer a la noche traté de hablar algo en la mesa, y cuando saqué el tema, mi marido roncó y me iba para el otro lado. Y todos mis dos hijos, ay, sí, ma, y se pusieron todos de acuerdo. Yo me levanté, me fui y todo terminó pésimo. Y a las 3 de la mañana me desperté pensando y dije, lo que me dijo el padre Rodrigo, las tengo que agarrar de a una, a mi marido último, ¿no? Obviamente. Las tengo que agarrar de a una y ya. Tu marido pone una estampita bajo la almohada. Tira el agua bendita. O tirá el agua bendita. Hablando, pensando un poco también en lo que dijo anoche y en esta a veces impotencia que uno siente porque uno conoce de caminar con Jesús y uno quisiera también que nuestros familiares lo hicieran. ¿Cómo de alguna manera, independientemente de lo que hacemos físicamente, como decía ella, para transmitir, sentirnos que de alguna manera somos el instrumento para que nuestra familia se acerque a Jesús? ¿Qué hay de la intercesión? Como cuando uno sí está recibiendo la palabra y uno quisiera como que, bueno, no están aquí, no la están oyendo ellos, pero cómo uno ora internamente para que esa intercesión sea efectiva por un ser querido. Cuando estamos hablando de el espíritu, la gracia y la fe. Bueno, está buenísimo eso, que es lo fundamental. Es saber que yo puedo hacer 1000 cosas, pero que si no rezo, si no confío en que toca el corazón, el que convierte, el que me abre los ojos en un momento de mi vida, es Jesús, es el Espíritu. No sirve nada todo lo que hago. Nada. Y yo no puedo morir sin ver a mi marido convertido o a mis hijos, pero siempre confiar que va a ser Él. Y que yo no soy el salvador de mi marido, de mis hijos, ni de mi amiga. Que simplemente es esto, ¿no? Es la pobreza. Es decir, yo hago algo, pero no soy yo. Intento, pero hasta ahí. No ahorco, no ahorco, y digo, bueno, que todo el mundo haga lo que se antoje. Yo hago mi vida, mi familia, que se muera, ¿no? Es esa
término medio, pero que no es siempre el mismo. Ahí está el tema. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Hacer siempre esto? No, saber qué hacer en cada momento. Esa es la virtud de la prudencia. Padre, o como Santa Mónica, rezar, rezar, rezar Sí. hasta que llegó al fin de la conversión. Claro. Eso es lo que hacemos. Yo soy ya una anciana, una persona muy mayor, y uno que hace, le entrega a los hijos a rezar, a orar, ¿verdad? A pedir por su conversión. Porque si no puede ser, agarrar una pistola a la Pero mesa. eso es lo que ya no funciona en el mundo de hoy. Antes íbamos todos en filita a misa, ¿no? Y yo le agradezco a mis padres también, no es que digo, está mal eso. Ojalá que vayamos toda la familia a misa, que disfrutemos. En mi familia teníamos era como un ritual, porque era no solo ir a la misa, sino después ir a comprar el pan y después ir a comer el asado. Y eso uno lo educa, le hace bien, pero lamentablemente hoy estamos en un mundo en que mi marido no tiene ganas, mi marido sale a andar en bicicleta, mi hijo está con el iPad, que le di yo el iPad, no se lo compré, ¿no? Y bueno, entonces hay que aprender en este mundo a, primero también asumir las cosas que nosotros hemos hecho que ya a veces no tienen vuelta atrás. Si yo le di a mi hijo a los 7 años el celular o el iPad, me tengo que hacer cargo yo, que yo se lo di. Después no me puedo enojar porque es un desastre, yo se lo di. ¿No? Yo no le dije que no en su momento, y ahora no puedo volver atrás porque se me arma un caos acá, ¿no? Yo le puse el televisor, se voy a visitar familia en Argentina que tiene un televisor en cada habitación. No, y mi hijo no me habla. Vos le pusiste el televisor en la habitación. ¿Qué pretendes? No se lo digo. Bueno, porque menos dentro de la casa, pues me echan. Pero digo, tenemos que aprender a darnos cuenta que hay muchas cosas que las hemos hecho nosotros y ya no le podemos echar la culpa al mundo. Que nosotros hemos dado pasos, hemos claudicado en algunas cosas que también yo entiendo que para ustedes es muy difícil, pero ¿cómo hago, padre? Porque todo el mundo está en eso, todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene televisión. Sí, ya sé, pero porque todo el mundo haga las cosas, no es que las tenemos que hacer nosotros. Claro, claro, porque va y ve a su compañero con el iPad y con el teléfono. No digo que la solución es volver atrás, no se puede volver atrás. Entonces la prudencia, la virtud de la prudencia que nos ayuda a saber qué hacer en cada circunstancia, en cada momento del día, y no hacer siempre lo mismo. Entonces yo le decía a ella el otro día lo del evangelio de ayer, ¿no? Como Jesús toma parte, se acuerdan al ciego, que le hace un